Los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe y también por todos los miembros de la iglesia. Dice también, los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trata de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos del mismo. Son una riqueza para la vitalidad apostólica y para la santidad del cuerpo de Cristo. Quiero quedarme con eso. Son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Verdaderamente que en este tiempo que estamos viviendo, donde hemos tenido toda una experiencia nueva a nivel mundial, también el Señor utiliza esa reactivación de esos carismas que vienen por el Espíritu Santo. Entonces te voy a invitar a que en esta noche, desde ya, sintonices todo tu ser, quita todas aquellas cosas que te puedan distraer, y que así como en una ocasión el Papa Francisco invitaba a toda la iglesia en un encuentro de renovación carismática, a que nosotros seamos dispensadores, propaguemos esa gracia, también tú recibas esa gracia durante estos ciclos de formación. En el día de hoy tendremos el apoyo de nuestro querido hermano Gustavo Ramírez, que es que va a compartir esta enseñanza, esta primera enseñanza. Gustavo es parte de nuestra comunidad de la visitación y está en la ciudad de Nueva York. Estuvo un tiempo aquí en República Dominicana y ahora está en Nueva York, y de allí va a compartir con nosotros esta primera enseñanza. Vamos a estar compartiendo, como decía en un principio, que hay personas que me están escribiendo, yo lo dije en un principio, que es el libro número 8. Estamos compartiendo de Introducción a los Carismas, libro número 8, la colección Torrentes. Ya luego le diremos cómo lo pueden obtener. Y como parte de esto, vamos a estar compartiendo los primeros 3 capítulos, donde se nos va a hablar ya hemos tenido varias experiencias a través de estos medios. Creo que lo importante en esto es la apertura que puedas tú tener y pueda yo tener para recibir al Señor. Entonces, nuevamente, sean bienvenidos, sean bienvenidas todos ustedes para esta experiencia nueva. ¿Se escuchó? Me corté porque vi que gente me está escribiendo por ahí. Hágame una ceñita, algo así, ¿verdad? Estos medios que se seña ahora, la gente a veces está... ¿Se escuchó, verdad que sí? Perfecto. Pues entonces, vamos ahora con un momento de animación. Como todas las cosas de Dios, nos ponemos en las manos de Dios. Cuando nosotros cantamos, desde ya el Espíritu comienza a actuar. Así que yo te invito a que todo lo que tengas alrededor ya sacaste este tiempo para eso, este espacio. Esta hora y 45 minutos, 2 horas aproximadamente para el Señor. Decía que en el numeral 799 y 800 del Catecismo habla sobre lo que acabo de leer sobre la definición de los carismas. Yo se vaya hablando, yo quise decir, fue una pincelada, pero no le quiero quitar materia a las personas que van a compartir. Así que invitamos al hermano Valentín a que con esa alegría que le caracteriza también nosotros nos unamos para cantar, para compartir al Señor. Esperamos que sigan viniendo más personas, pueden seguir invitando personas a participar, que la gracia se esparza, que la acción de Dios se siga creciendo. Así que vamos entonces a ponernos en sintonía y comenzar nuestro canto de animación. Valentín, adelante. Buenas noches, mis queridos hermanos. Qué alegría verlos, qué alegría compartir con ustedes esta alegría que el Señor nos da y que podamos vernos. El amor de Dios es inmenso. Y qué bueno que nos reunimos para compartir tanta sabiduría que el Padre nos dejó plasmada en estos libros, la cuales yo me nutro de vez en cuando. Este momentito vamos a agarrarlo para que nos gocemos, abramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para que el Espíritu de Dios pues vaya derramándose en nosotros a través de todas estas canciones, de estos pequeños trocitos de canciones que hemos oído siempre. En el principio el Espíritu
se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Si no hubiera sido por el Señor, 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 mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, yo sé que Cristo viene y espero su venida. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Y el que no esté preparado, con él no va para arriba. Y el que no esté preparado, con él no va para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará. Al son de las trompetas, mi alma volará. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. David, 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 danzaba. David, 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 danzaba. La esposa de David lo criticaba porque David, 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 danzaba. La esposa de David lo criticaba porque David, 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 danzaba. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí, sí Señor. Si los ángeles del cielo glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí. El Espíritu de Dios se mueve aquí. Si los ángeles del cielo glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se mueve aquí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Todos unidos, alegres cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de Dios. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Gloria a Dios. Si te parece, Gilberto, lo dejamos ahí, agarramos una cancioncita al Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, puede hacer otra y que la gente haga algo con las manos, porque la gente como que no se le ve la cara ahí. Vamos a hacer una ahí, cabe una todavía. Podemos hacer. Claro. A veces me gusta poner a la gente que haga algo así, porque uno sabe que están ahí, que no se frizaron. ¿Verdad? No por decir que son como portarretratos ahí o recordatorios, pero que la gente se vea. Yo sé que a veces el internet se pone un poco lento, pero por lo menos porque la gente de vez en cuando
uno sepa que están vivos, que el espíritu se está moviendo, como decía David. Claro que sí. Claro. Y vamos a ver. Vamos a alabar al Señor con panderos y danza. Vamos a alabar al Señor con panderos y guitarra. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Donde hay más de dos, reunidos en su nombre, donde hay más de dos, reunidos en su nombre, Él nos da su espíritu para que se desborde, Él nos da su espíritu para que se desborde. Por eso mi hermano, con mucho poder, al Señor Jesús en esta noche alabaré. Por eso mi hermano, con mucho poder, al Señor Jesús en esta noche alabaré. Dándole a las palmas, dándole a los pies, deja que su espíritu se apodere de tu ser. Dándole a las palmas, dándole a los pies, deja que su espíritu se apodere de tu ser. Por eso mi hermano, con mucho poder, al Señor Jesús en esta noche alabaré. Por eso mi hermano, con mucho poder, al Señor Jesús en esta noche alabaré. Dándole a las palmas, dándole a los pies, deja que su espíritu se apodere de tu ser. Con una sonrisa, saluda a tu hermano y con mucho amor estrecha también sus manos. Vamos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Si en la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Gloria a Dios. Así se alaba a Dios, Gilberto. Hay que moverse, hay que sentir ese Espíritu Santo, hay que sentir esa gracia que se mueve en nosotros en esta noche. Así que con ese mismo espíritu, con ese mismo ardor, con ese fuego, con esa gracia que se va derramando en nosotros a través de las canciones, vamos a cantar esta cancioncita al Espíritu Santo para que entremos en materia, para que el Señor vaya moviendo nuestro corazón, abriendo nuestros oídos, abriendo toda esa brecha que hay en nosotros, para que solamente viva la presencia de ese Espíritu Santo de Dios. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Querido Padre Celestial, hoy mi corazón al invocar tu presencia te agradece esta gran oportunidad de iniciar una nueva jornada de formación que tanto necesitamos, mi Señor, para seguir fortaleciendo nuestra vida de fe y nuestra vida comunitaria. Padre bueno, te damos las gracias por la gran oportunidad que tú hoy nos brindas en este día, de podernos unirnos a través de estos medios. Añoramos poder estar unos con otros presentes, pero agradecemos esta oportunidad.
Ponemos en tus manos cada uno de estos encuentros y pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu Consolador. Pedimos una nueva efusión para que desde ya se haga presente esta noche y para que penetre en lo más profundo de nuestra mente, de nuestros corazones y de nuestro ser. Señor, que tu Espíritu Santo se apodere y tome el control de cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras imaginaciones, a fin de que estemos abiertos a tu acción y atentos a la luz de tu divina presencia. Ponemos a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo cualquier espíritu de distracción, cualquier entretenimiento que pueda, mi Señor, separarnos y desenfocarnos, y así poder verdaderamente dejarte actuar a través de cada uno de los hermanos que hoy estarán siendo canal de unión entre nosotros. Mi Señor, de una manera especial pido la unción para el hermano Gustavo, quien es en esta noche el canal por el cual llegará tu mensaje a cada uno de nosotros. Que tu espíritu fluya grandemente a través de este siervo tuyo como torrente de agua viva y comience a avivar en cada uno de nosotros el gozo y el deseo de profundizar en tus carismas. Regalo especial que nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu presencia viva en medio de tu comunidad y porque sé que te manifestarás grandemente a través de esta jornada. Alabo y bendigo tu nombre, mi Señor, porque desde ya mi corazón está ardiente, gozoso y ansioso, mi Señor, por recibir cada una de esas formaciones con la cual tú te manifestarás entre nosotros. Pido la presencia de nuestra Madre María de la Visitación y la saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea, Señor. Alabado sea tu nombre. Te glorificamos. Pedimos, Virgen Santa, que interceda. Pedimos, Virgen Santa, que intercedas por cada una de las personas que vamos a estar participando. Que lo que sale de mi boca, de mis labios, que penetre nuevamente por mis oídos hacia mi corazón, para que cada palabra que yo pueda decir, en ella también me vea, para seguir aprendiendo y seguir caminando y seguir creciendo y aprendiendo de ti, Señor, a través de estos escritos que tú has puesto en el Padre Juan, la cual mueve mi corazón con alegría, con gozo, mueve mi corazón a repetir, a decir, a leer a personas que quizá no entienden mucho, pero que sí se entregan a ti, Señor, en un servicio, ya sea en la parroquia, ya sea en la renovación, ya sea donde tú llame a cada quien a servir. Gracias, Mamá María. Y una vez más, Padre Juan, pido tu intercesión. Amén. Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están? Bueno, nadie me habla. Estamos bien, Gustavo. Estamos Qué bien. bueno. Bien, hermano mío, bien. Qué bueno. Yo estoy contentísimo porque es hablar de uno de los libros del Padre Juan y últimamente me he estado dedicando a leer los libros de él para aprender, para escribir lo que siempre nos enseñan en la comunidad
y lo que nos enseñan nuestros formadores, que doy muchas gracias. Entonces, en esta ocasión he sido invitado. Doy gracias al Señor por permitirme servirle. Y le pido que, claro, que sus oídos y sus corazones estén atentos. Le pido al Señor, le he pedido durante todos estos días que me dijeron que diera este tema, que mueva nuestro corazón a cada uno de nosotros, que se queme por servirle al Señor. Porque revisando mi vida me he dado cuenta que me he pasado mi vida sirviendo. Y servirle al Señor es estar introducido, sumergido en un carisma. He estado en carismas que ya se han muerto en mi vida y que han surgido otros. Es decir, que el Espíritu Santo no se detiene en nuestras vidas. Que nosotros podamos discernir esa voluntad de Dios para con nosotros, porque ese servicio es lo que nos hace a nosotros ayudarnos en el camino de santidad. Forma parte de un peldaño para seguir creciendo y profundizando. Y como siempre dice nuestra hermana Ada, para poder sumergirnos en esa vida mística, porque este tiempo lo demanda con tantas distracciones que tenemos. Pero vamos al tema. Nosotros, ya Gilberto ha hablado una gran partecita sobre el tema. Entonces, aquí tenemos la introducción a los carismas, colección Torrente, el tomo número 8. Y quiero motivar a todas las personas que no lo tengan a que lo tengan. Y si su libro que tienen ya no se puede leer, compren otro y renuévenlo, porque vale el esfuerzo, como decía la hermana Sofía. Entonces, vamos a comenzar para ganar tiempo y vamos a ver de qué vamos a hablar. Nosotros vamos a hablar en esta noche sobre tres puntos que vamos a abarcar. Conceptos sobre carisma, que es importante, las persuasiones sobre los carismas y las actitudes ante los carismas. Por supuesto, esto es una introducción que va a abrir un camino en que en muchos momentos durante las próximas 3 secciones serán tocados de una manera u otra cada punto de esto, porque son fundamentales para seguir desarrollando este libro. Vamos a ver, seguir desarrollando este libro. Y como curso, antes que nada, yo creo que una manera que yo he podido descubrir personalmente, y lo comparto con ustedes, es poder definir. Tomemos un lápiz y un papel. Y ahora, antes de yo comenzar, escribamos qué son los carismas para ti. ¿Por qué? Porque yo he descubierto que cuando nosotros escribimos lo que pensamos, lo que nosotros consideramos que es una cosa, en la medida en que lo vamos estudiando, nuestra definición puede ir variando o puede ir aumentando. Y ese aumento o esa variación es lo que en la pedagogía nos permite poder aprender. ¿Para qué? En este caso, para que nosotros podamos tener un mejor uso. Entonces, vamos a definir, no se olviden mis hermanos y mis hermanas, de definir qué son los carismas para ti. Entonces, para entrar sin más preámbulo, vamos a entrar al tema sobre la introducción. Los carismas en la iglesia es un tema muy fundamental, por lo que conocemos a través de la renovación carismática católica, que dicho sea de paso, no es el lugar único donde florece, ni el más privilegiado. Nosotros tenemos que entender que los carismas se dan a la iglesia, como dice el Padre, que es el donde. Ese donde significa el adecuado y querido por Dios para ejercerlo. O sea, que los carismas
se presentan, se dan en la iglesia, a la iglesia, de acuerdo a cómo Dios lo da. Es de acuerdo a cómo Él quiere darlo, para que nosotros podamos ejercerlo. Por eso es que es importante también reconocer que aunque la renovación carismática católica representa un lugar en el que el Espíritu Santo se complace en manifestarlo, la renovación carismática católica es un espacio que nosotros tenemos dentro de la iglesia, que es donde al Señor se ha complacido en hacer el uso más frecuente. Por eso es bueno que sepamos que no es el único lugar. Por eso hay que pedirlo. Por eso nosotros tenemos que usarlo, purificarlo y también importante, discernirlo. Y esto es clave. Pese a cualquier error que nosotros podamos cometer en el momento del ejercicio, cualquier desacierto que nosotros podamos tener en el momento del ejercicio por la falta de conocimiento. A mí mismo me ha pasado que he pensado que Dios ha puesto palabra de conocimiento o de profecía y ha sido propia mía, pensamiento propio. ¿Y cómo yo me he dado cuenta? Yo me he dado cuenta porque la comunidad no reacciona a esa palabra. No reacciona a esa palabra. No da esa respuesta o esa retroalimentación que da el Señor de cuando pone una palabra, por ejemplo, de conocimiento, siempre alguien la confirma. Siempre el otro la confirma. ¿Y quién es el otro? La comunidad, la asamblea, la asamblea. Y es bonito. Yo voy a seguir. No me voy a detener aquí para no irme delante con el tema. Es a modo de introducción quiero decir eso. Y como decía al principio, que se van a tocar el tema sobre comentarios sobre los carismas. Estos comentarios sobre los carismas es el primer punto que va a complementar esa parte de los conceptos de los carismas. Y lo primero es el campo especial, es un campo especialmente interesante y delicado. Ay, es interesante, claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ejercemos el carisma, somos testigos, nos hacemos testigos del poder de Dios. Nuestra fe aumenta. ¿Por qué? Porque nos sentimos más confiados en el Señor. Porque sabemos que el Señor es quien va actuando y nos hace partícipes sin merecerlo. Nosotros no somos merecedores de nada. Sin embargo, a Dios le complace usarnos. Entonces, es delicado porque el buen uso o el mal uso trae consecuencias. La consecuencia dependerá de la madurez del pueblo, vamos a decirlo así. Así lo considero. Porque una persona que, por ejemplo, va a un grupo de oración buscando una sanación o buscando la solución de un problema, y un servidor o un servidor da una palabra de conocimiento errada y la persona piensa que fue a él o a ella, ¿qué puede pasar? Que se desilusiona. Entonces,
esa persona en el momento se puede desilusionar probablemente hasta de Dios, porque puede pensar que Dios no le ama, que Dios no me ama, que Dios no toma mi carga. Él coge la carga de Gilberto y la hace ligera, pero la mía sigue siendo pesada. Entonces, luego con el tiempo la persona puede discernir o puede caer en la conclusión de que realmente hubo un mal uso, no fue discernido. Entonces ya la persona no tanto culpa a Dios, sino bueno, el hermano se equivocó o no era para mí, pero trae consecuencias en la vida de las personas, tanto de la persona que lo dice erróneamente como la persona que lo recibe, porque la persona que lo dice erróneamente le trae su consecuencia. Ay, llega la treta, quedé mal. Ay, ¿y qué pasa? Podemos caer en la tentación de no volver a usar el carisma, de no interesarnos a pulirlo, de no interesarnos a crecer. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, cuando hablamos sobre los carismas, es importante estar bien conectados y orientados por la enseñanza del magisterio de la iglesia, desde el vicario de Cristo, el Papa, lo que escribe el Papa, sus encíclicas, lo que las conferencias episcopales, lo que dice la iglesia, la conferencia episcopal de República Dominicana. ¿Qué dice la iglesia a nivel pastoral? ¿Cómo debemos de servir al Señor en un momento en que la iglesia lo necesita? De manera específica. Tenemos que saber. Tenemos que también orientarnos, leer los libros. Obispos, señores, nosotros tenemos una joya. Monseñor de la Rosa y Carpio. ¿Cuántos escritos profundos? El mismo Padre Juanes para nosotros formarnos. Es importante porque no se trata de desdeñar o sea, de tratar de un desdén a alguien. Esto, así lo dice el Padre Juanes. Pero ¿qué quiere decir esto? Que esto no se trata de tener una indiferencia o un menosprecio por una persona que esté hablando o diciendo, instruyendo sobre los carismas y que quizá no tenga toda la preparación o que puede estar inventando. No, no es eso, no es eso. El Padre se refiere a que si nosotros nos instruimos con los documentos de la iglesia, estamos aprovechando la luz que aportan las personas usadas por el Señor de modos diversos. Personas cuyos dones se han comprobado en cuanto a su autenticidad y el buen uso. Nosotros tenemos un gran privilegio. Nosotros somos bendecidos múltiples porque tenemos tantas madres, tantas hermanas que se dedican, que se gastan por instruirnos, por formarnos y que son de un don auténtico, personas que dan buen uso a su don. Entonces, son personas fiables que el Señor nos ha dado al lado nuestro, alrededor nuestro. Entonces, vamos a seguir con otro punto sobre la palabra carisma. Sobre la palabra carisma. ¿Qué nos quiere decir? Esto es, vamos a desarrollar el concepto de la palabra carisma desde su trayectoria. Desde su trayectoria. Desde siempre, en la iglesia, en la vida de Dios, han existido los carismas. Han existido los profetas, esos siervos de Dios que escuchan la voz de Dios y la hacen, y la cumplen, la ejecutan. En el Nuevo Testamento,
los discípulos, los apóstoles que estaban con Jesús. El Señor lo enviaba a anunciar el evangelio y de allá venían contentos por los prodigios de cómo les iba a ellos. Pero es importante saber que carisma como tal, su origen se remonta en San Pablo. En San Pablo que se remonta su origen. San Pablo fue quien encontró mociones de espíritu, un término muy usado por nosotros, mociones de espíritu. O sea, que San Pablo pudo descubrir manifestaciones de Dios en su interior que no lo podía identificar en el vocablo griego. Porque la palabra como tal no estaba creada. Y él fue quien comienza a definirlo, creándola y darle figura a esa palabra carisma. ¿Y cómo le da figura? De tres formas. Primero, con dos cartas, perdón, de dos formas. Con dos cartas a Corintios y una a Romanos. Luego, San Pedro, entonces, habla sobre lo carisma en su primera carta. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la primera carta a Corintios, que es donde en el capítulo 12, 13 y 14 aparece esta definición de carisma, donde Pablo incluso da instrucciones de cómo usarlo, de cómo manejarlo, cómo hacer uso de esos carismas. Un buen uso en esos tres capítulos. Ya en la segunda carta de Corintios, capítulo 6, él es mucho más específico, porque aquí él habla sobre el ejercicio del misterio apostólico propiamente, que ahí entonces a los que se dejan usar y a los que ejercen el carisma, entonces le agrega, hey, esto no es solamente saber que hacemos algo, que tenemos un don, que ejercemos un carisma, no, esto es que también tenemos que vivirlo. Y ahí entonces él comienza a enseñarnos cómo nosotros tenemos que vivir los carismas, para que no caigamos en la tentación de apropiarnos. Ya San Pedro en su primera carta, dice, cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que le ha sido recibido. Ahí ya el Papa nos manda a que trabajemos, a que somos un cuerpo, formamos parte, somos iglesia. Entonces, aquí tenemos la segunda palabra, la palabra carisma fue sustituida por la expresión gratia gratis data, gracia gratuita. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los carismas? Que en el siglo XII y siglo XIII cayeron, se dejaron de mencionar, fueron como, entre comillas, perdiendo fuerza. ¿Por qué? Porque había ya un movimiento que la teología le daba un cambio, se le daba un cambio a la teología. ¿Cuál era el cambio? Era el método teológico que había en ese entonces. Tuvo que cambiar la perspectiva. ¿Por qué? Porque antes la teología se aplicaba sacra página y luego pasa a ser sacra doctrina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué impacto tiene esto con los carismas? ¿Y por qué baja? Bueno, de que la iglesia tuvo que sufrir un cambio porque ya había llegado
reforma protestante. La reforma protestante ya había llegado y la iglesia necesitaba cambiar. ¿Qué? Que ya la teología no se hacía simplemente por la palabra revelada, sino que la iglesia cambia y crea un sistema de teología, una manera sistemática, una sistematización progresiva de fe. ¿Para qué? Para que se pueda aplicar en ella no solamente el texto de la revelación, sino también la inteligencia, la lógica, el estudio, la comprobación, la prueba, comprobar, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte la iglesia necesitaba ante la reforma protestante darle fuerza a la jerarquía. Entonces, por eso es que esa palabra fue sustituida por gratia o gracia gratuita. Luego llega el Papa Pío XII. Esto a mí me impresionó porque hace reaparecer con fuerza el término carisma a través de la encíclica Cuerpo Místico, Mystici Corpore Christi, en el 1943. Yo me fui directo a ver qué había ahí. Y es cómo el Papa Pío XII integra el carisma como parte fundamental del cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los brazos de Cristo. Nosotros somos los que hacemos la sucesión del mandamiento que Él nos hace. Entonces, esa encíclica hace que vuelva y retome los carismas, se retomen nuevamente con mayor fuerza, El Concilio Vaticano II consagra el uso de los carismas en el documento Lumen Gentium 12. La renovación carismática católica parece que ha sido la encargada de convertir el término carisma en uno de los más empleados en el vocabulario religioso actual. Una tremenda gracia que es nuestra renovación carismática. Para poder seguir ganando tiempo y poder llegar al tema, vamos a tocar rápidamente lo que son los falsos conceptos sobre los carismas. Esos falsos conceptos, llamar carisma a todo don o cualidad aún humana en la que una persona sobresalga. Esto me recuerda, y lo hablaba con alguien en estos días, del Mayimbe, Fernando Villalona, que todo el mundo decía el más carismático. Sin embargo, sí, tenía un carisma, tenía una gracia, tenía un don, pero ese don no era precisamente empleado para el uso del Espíritu, para el pueblo de Dios, bajo la guía, la influencia del Espíritu Santo, sino la pura humanidad. Entonces, no podemos, porque una persona, yo que soy de la música, puedo decir que una persona que cante lindo no necesariamente está ejerciendo el carisma del canto. Porque imagínense, canta bonito, pero no transmite, no vive en el Señor, no lo transmite al Señor. Entonces, el pueblo se edifica, no se edifica por más bonito que se cante, se queda ahí, qué lindo. Entonces, pero porque es un don, una cualidad humana. La segunda dice, llamar carisma solamente a los que se presentan por su naturaleza más extraordinario. No, solamente le llamamos carisma a aquellos que oran por sanación, los que tienen el don de liberación, que oran por liberación, por sanación, dones que son extraordinarios. La profecía, la palabra de conocimiento, no, hay muchos carismas. Todo servicio que se preste a la iglesia de acuerdo a la necesidad de ella es un carisma. Todo servicio, y eso lo voy a aclarar un chin más adelante. Pensar que los carismas son dones estables, mis hermanos. Mi primer carisma, mi primer servicio en la iglesia fue como ayudante del altar. Yo era monaguillo y dirigía
como 8 monaguillos en Villa Carmen, en Epifanía del Señor. 8 monaguillos. De por sí, el segundo fue que me sustituyó para yo entonces aprender en la música. Y yo le confieso, yo estaba pensando en eso y yo digo, yo tengo que leer nuevamente las rúbricas, o sea, los gestos que hacen los sacerdotes, que no lo dice, pero hace lo que manda la liturgia. Entonces, ¿por qué? Porque ya yo no estoy en ese servicio del altar. Yo he estado pasando al servicio de la música. Entonces, ese carisma ya cumplió su etapa, cumplió su momento. El Señor lo puede volver a suscitar si hay una necesidad. Entonces, y el Señor, yo aprendí muchísimo sobre la iglesia y sobre la Eucaristía en ese momento. Y yo que era un adolescente, base fundamental en mi vida de fe para luego sustentarse o estabilizarse una vez que conoció la renovación, que pude tener un encuentro personal con Cristo. Pensar que los carismas son dones estables. Vamos al siguiente. Limitar los carismas a la lista conocida de San Pablo, a la primera de Corintios 12. No, vuelvo y repito, es toda necesidad que tenga la iglesia y que nosotros nos prestemos al servicio. Como por ejemplo, la iglesia necesita que se organicen los bancos. Y pongo el ejemplo de los bancos porque sé que organizando los bancos, usted asume ese compromiso, usted es colaborador, son aquí le dicen ujieres, que son las personas que acomodan a las personas cuando van entrando a la iglesia, le van diciendo aquí hay así y aquí, siéntese aquí, entre por aquí, para que no distraigan, que muchas veces la formación, lamentablemente, los ujieres lo que hacen es saludar de puño ahora, y qué hermano, ¿cómo tú estás? Cuando ya tú vas a comulgar, te quieren hacer una seña y te distraen, pero hacen un servicio que no está dentro de los 12, de la lista de los 12. Pensar que los carismas no tienen que ver nada o muy poco con la iglesia. Mis hermanos, todo debe estar donde está aquí mi lista. Es caer en el error de que pueden ser discernidos al margen de ella y usados libremente, sin la guía, las normas y la orientación de la iglesia. Tenemos que estar siempre sometidos a la iglesia. Pensar que una vez recibido y discernido los carismas, actúan por sí mismos al margen de toda cooperación de la persona. Mis hermanos, son señales que vienen de Dios y nos capacita para ser testigos de Cristo. Los carismas son los mensajeros, no el mensaje. Signos que señalan a Jesús y no a nosotros mismos. Se necesita un sano equilibrio en el uso discreto, palabra preciosa, en el uso discreto, la cooperación discernida y equilibrada de las personas. Bendito sea Dios. Pensar que no se necesita una continua maduración. Necesitamos de este curso. ¿Cuántos de los que están aquí conocen de memoria probablemente el libro? Sin embargo, están aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender. Necesitamos volver a la fuente. Porque algo nuevo el Señor nos dice. Y eso nuevo permite que nuestro servicio, nuestro carisma, entonces haga el efecto en nosotros, nos vaya purificando y se vaya purificando. Amén. Poner el acento en los carismas más allá de lo conveniente. Aquí es importante decir la frase del cardenal Swann. No es hacer exageraciones con los carismas. Es poner el carisma en su lugar. Recordar que el don primero es el Espíritu Santo.
El carisma le pertenece al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Y él actúa sobre la gracia teologal, sobre todo en la caridad, que es la que pone a prueba toda autenticidad. Creer que todo impulso interior al ejercicio de los carismas provienen del Espíritu Santo, que uno no se puede sustraer a él y que se debe actuar sin más. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al usar el carisma, tenemos el llamado a la prudencia en su uso. Ser prudentes en su uso. Saben que tiene consecuencia un mal uso. Un mal uso tiene sus consecuencias. Aquí tenemos el segundo punto, que son las persuasiones sobre los carismas. ¿De qué habla esto? Esto se refiere a las razones o argumentos que el padre Juan expone para que pienses de una manera determinada o actúes de cierta forma conforme a los carismas. Entonces, él presenta estos tres puntos o 4 puntos, vamos a decir: presupuesto a la exposición de los carismas y a su buen uso. Cuando se habla de presupuesto, no estamos hablando de qué tanto deja o qué tanto se pierde en el carisma. No estamos hablando en función económico, sino más bien es la confianza y la credibilidad en la relación espiritual. A eso es que se refiere, a la confianza. Es el Señor quien gratuitamente lo concede, es estar consciente. A Él hemos de mirar. Lo demás, con el uso correcto y discreto de los dones, debemos de mirar a su gloria, a su servicio en los demás. Debemos de mirar hacia Dios. Todo carisma es dado para la edificación de la iglesia en el amor. Por eso es que nosotros, yo digo, y cuando leía esa encíclica de Pío XII, de cuerpo místico de Cristo, ahí yo descubrí, decía, pero Señor, tú en el carisma nos conviertes en materia sacramental. Somos materia sacramental. ¿Por qué? Porque nos convertimos en signos presentes de Cristo ante la iglesia por el servicio, porque en el servicio que estamos haciendo, reflejando al Señor a través del servicio. A través del servicio, el Señor se va manifestando. Entonces se manifiesta su poder. Somos materia sacramental. Wow, algo grande. Los carismas son don gratuito y su utilización depende de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que aportar nosotros para que se pueda hacer buen uso? Voluntad y nuestra fe. Y recordar que el don por excelencia es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que se mueve y actúa a través de nosotros. Por eso es importante invocarlo, ser persona de oración y confesar que es el Espíritu Santo quien actúa, porque muchas veces uno puede dar una instrucción y quedarse ahí, terminó el grupo de oración y quedarse ahí. ¿Y qué pasa? Que vienen las felicitaciones. Ay, hermano, qué lindo lo hizo. Qué lindo usted canta, hermano Valentín, usted canta muy lindo. Entonces le quitamos esa gloria al Señor con facilidad. Entonces yo siempre me he recordado que la Madre Malvina me enseña y me dice, nos ha dicho en el Ministerio de Evangelización Buena Nueva, nos ha dicho, cuando ustedes den un tema, hagan algo, váyanse por un ladito, por una esquina, sin que nadie lo vea. Usted desaparece. ¿Para qué? Para que la gente se quede hablando del Señor y entonces no se enfoque en uno. El presupuesto respecto a los carismas, respecto de los carismas. Los carismas fundamentales son 3. Géndetelo
como me lo estoy aprendiendo yo. Primero es el Señor. Segundo, su espíritu. Y tercero, la iglesia. La iglesia. Todo se subordina en esa triple realidad. No es en mí. Es tomar la conciencia sobre el puesto que me toca y el papel que juego. Yo simplemente estoy llamado a ser un Cristóforo, una réplica de Jesucristo. Pero ¿quién hace eso? El Espíritu Santo, quien da la gracia. Y yo pongo que lo que decía en el presupuesto anterior, la voluntad y la fe. Y la fe. Y es fomentar los carismas en el tiempo de Dios con discreción, es dar el buen uso, cortando todo abuso, vivir profundamente en el Señor, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la guía de la iglesia, que es la esposa de Cristo, acrecentadora del rebaño de Cristo. Es por eso que trae su consecuencia el uso de los carismas. En tercer lugar, tenemos las persuasiones básicas. ¿A qué se refiere? A entender que los carismas son gracias actuales que aceptadas llevan a la conversión o a una profundización del misterio de Cristo en nosotros. El servicio del grupo de oración, de ese servidor, el servicio de la música, lo que me ha dado a mí, la comunidad, el servir, lo que me ha dado a mí, el que yo pueda permanecer en el Señor, es poniendo todo lo que no he tenido en las manos de Dios para hacer. Yo hoy me acordaba de cuando yo iba de Villa Carmen a Los Prados a buscar al hijo de Malvina para que tocara el bajo para tocar una actividad en Villa Carmen, en Epifanía, irlo a buscar y después que terminaba la actividad, entonces irlo a llevar. Y así tenía que hacer una ruta buscando músicos que yo ni sabía. Yo sé de música, yo no sé de música. Ahora yo pongo mi corazón, eso sí te lo garantizo. Yo no sé de música, pero pongo mi corazón y el Señor me pone a la gente que saben de música y ellos me ayudan. Y con ellos salgo a camino y le sirvo al Señor. Y eso ha sido lo que me ha ayudado a mí a poder profundizar, porque por la música, Sofía me invitó por segunda vez a la visitación de la Eucaristía, a tener la experiencia en un momento difícil de mi vida, que fue cuando mi esposa vino para acá a estudiar la maestría, que nacía mi hijo. Gilberto debe recordarse, y Nuri y Xiomara, que éramos de la misma familia magnífica, y Oscarina, que está por aquí. En un momento difícil de mi vida, y mi vida en la fe se mantuvo gracias al servicio. Santo Dios. Ahora, para poder ganar tiempo en los 5 minutos que me quedan, yo voy a tocar rápidamente si causan problemas los carismas. Y yo quiero preguntártelo. ¿Causan problemas los carismas? No deberían, pero sí causan problemas. Porque surgen por los falsos conceptos que se tiene sobre el carisma. Por la ignorancia de una adecuada instrucción sobre los mismos. Por actitudes ajenas a la mente de la iglesia, a la mente de... ¿Usted se imagina un predicador que hable a favor de la eutanasia? Eutanasia. ¿Ustedes se imaginan? Es hablar en contra de lo que manda la iglesia. Entonces puede haber problemas. Porque no es decir lo que yo creo o lo que yo quiera.
No, es lo que el Señor pone. Y el padre Juan decía que no creo que sea el padre Juan, no sé si ha sido Malvina que lo ha dicho en las reuniones del ministerio, que hay que escribir para uno poder ir aprendiendo, para que esas instrucciones que se va dando, en la medida en que uno lo va escribiendo, eso va procesándose y uno va aprendiendo y uno va perfeccionándose. Entonces, por eso, sea quien sea, usted tiene que escribir las instrucciones, aunque sea una línea, una frase, algo que te llame la atención, porque en un momento dado, esa frase o ese escrito te va a ti ayudar a profundizar en la fe y a no cometer errores. Otro problema es el mal uso del carisma cuando hay una búsqueda oculta de la gloria, de la propia gloria o del énfasis exagerado de los carismas. Hay que tener cuidado. Ya para finalizar, yo tengo actitudes ante los carismas. En 5 minutos vamos a tratar. Ay, Señor, ayúdame. Actitudes ante los carismas. Esas actitudes nos vienen dadas por el Vaticano II, por las enseñanzas de la Iglesia, que es la que interpreta la revelación. Nosotros no podemos asumir la interpretación de la palabra de Dios a la ligera. Tenemos que ir a ver qué dice la Iglesia con relación a este paso, a este capítulo, a este verso, a esta palabra que encontramos en la palabra de Dios, valga la redundancia. Una actitud es el aprecio, es valorar la gracia que te concede el Espíritu Santo. Tener discreción no quiere decir restar importancia, sino más bien es tener el sano equilibrio para no llegar a un aprecio incontrolado. Si nosotros no apreciamos el carisma que ejercemos, no vamos a proyectar al Señor. No vamos a proyectar al Señor. Si nosotros en esto del aprecio es nosotros poder entender que cuando ejercemos el carisma tenemos un medio de santificación personal. Con eso lo digo todo. Con eso lo digo todo. Es saber que tenemos un medio de santificación personal. Somos los instrumentos del Señor, los mensajeros, no el mensaje. Tenemos petición en humilde disponibilidad. Otra actitud. El Concilio Vaticano II es importante porque es de los documentos que nos habla realmente la Iglesia. Sobre todo en el Lumen Gentium, en el numeral 12 podemos encontrar. Y no pone reserva ni limitación a los que piden los carismas, sino más bien anima a pedirlo, pero a pedirlo en humildad, con una disposición. Es tener la conciencia de pedir y fomentar los dones para el fin que el Espíritu los da. No es para el prestigio ni para el poder, es para ser instrumentos de Dios, para que Dios pueda actuar por su Espíritu Santo a través de nosotros. Se deben pedir los carismas que se necesitan en una mayor eficacia, para una mayor eficacia. Pedir para una mayor eficacia. ¿Qué quiere decir? Pedir al Señor que el carisma que estoy ejerciendo cumpla su prometido, cumpla su misión.
pedirlo conforme al plan de salvación del Señor sobre la persona que lo pide. Bendito sea Dios. Es importante. Es importante. Humilde y sencilla disposición para ser discernido. Esto sí que es fuerte. Un carisma discernido es un don precioso. ¿Y ustedes saben qué? Es de aprovechamiento para el que ejerce y para el que recibe. Pero no discernido puede perjudicar bastante. De hecho, un discernimiento no discernido te puede esclavizar. Te puede esclavizar. La siguiente, el orden en el uso de los carismas. No es solamente tener un carisma confirmado, sino saber llevar consigo el uso conveniente. Y yo doy muchas gracias a Dios. Déjeme decirle, por la pandemia, Dios que me perdone, porque hemos tenido mucho sufrimiento, muchos dolores, por muchas pérdidas. La iglesia y toda la humanidad se ha sumergido en tristeza. Y yo no me alegro de la tristeza. No, me uno a ese dolor. Pero el Señor ha suscitado una nueva manera de manifestarse en este tiempo. O sea, y eso me llena de una manera tal que ustedes no se imaginan. Pese a las distracciones que pueden haber, pese a todos los inconvenientes que pueden suceder a través de la tecnología, pero por lo menos doy gracias a Dios de que no tengo una persona detrás de mí que haga así y me empuje para que yo caiga en el espíritu. Aquí, en este modo, Dios es Dios. Porque si Dios te cae, te tumba, te tumbó. Pero no hay nadie empujándote. Es una riqueza para mí enorme, enorme. El buen uso de los carismas. Esa prudencia. Actitud de un conocimiento siempre mayor sobre ello. Es tener apertura a aprender lo que estamos haciendo. ¿Cuántas hermanas y hermanos que están aquí conocen, nuevamente lo digo, el libro? Lo conocen. Sin embargo, están aquí escuchando a un servidor que está aprendiendo, que ha sido alumno, que es alumno. Entonces, es como Dios se manifiesta y nos invita a esa sencillez, a esa apertura, a esa actitud, a querer aprender, a instruirnos, a querer leer, a buscar para que el servicio en el Señor cada vez sea mayor, de mayor gloria para Él. Y porque el carisma puede actuar por sí solo si tú no estás preparado, porque Dios no deja de ser Dios. No deja de ser Dios, nunca. Pero no es la manera pedagógica ordinaria de Dios actuar. Tenemos que prepararnos. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, perdonen la rapidez con la que he querido o he estado hablando, pero el tiempo es crucial. Damos gracias a Dios. Ahora creo que tenemos preguntas. Preguntas y respuestas ahora, Y hermano respuestas, Gustavo. sí. Sí. Si hay una pregunta, la pueden hacer por el chat también para ir más rápido. Abrimos ahora un espacio para todo aquel que desee alguna inquietud respecto a lo que se compartió. Ahí tenemos al hermano Gustavo para contestarle. La persona, y luego terminamos con un momento de oración. Así que se abren ahora el espacio para eso. Adelante, no sean tímidos. No se entendió, parece nada. No, hay que hay gente que no puede escribir bien. Vamos a ver si algunos le abrimos el micrófono. Lo que pasa es que se pierde un poco de tiempo, si hay un poco de ruido. Preferimos que lo vayan haciendo por aquí.
Si no, alguien que levante la mano, entonces puede participar. El libro en los Estados Unidos, bueno, eso lo vamos a hacer después. Hay una persona que pregunta dónde puede adquirir el libro aquí en los Estados Unidos. Me puede escribir en privado. Voy a poner mi número ahí para que me escriban y así veremos cómo le podemos conseguir. Bendito sea Dios. ¿Alguien más? Bueno, Gustavo, vamos a Mira, orar, entonces. yo quiero decir algo con relación a los carismas, con relación al servicio, y cómo el Señor ha ido trabajando en mi vida. Si no hay pregunta. Hay preguntas que hay. Vamos, Tengo fuego. aquí a Blanca Yumbla y a Rita Ginebra. Tiene la mano levantada. Voy a dar la palabra ahora a Blanca. Adelante. Adelante, Blanca. Abre otra vez el micrófono. Muy buenas noches en Cristo Jesús, hermanitos. Quiero preguntarle una inquietud que llevo hace unos meses atrás. No sé si es un carisma o que el Señor me dio. Una tarde estábamos tomando café yo, mi esposo y mi hijo. El Señor me puso en mi corazón que alguien de mis hermanos está enfermo. Yo le digo a mi hijo y a mi esposo, digo, alguien de mis hermanos está enfermo. Y como en mi casa todavía, usted sabe que son excepciones del que los hombres anden adelante en la palabra de Dios. En mi casa todavía nos falta, mejor en ese caso me ayuda con oración, hermanito. Y el Señor me puso en delante que alguien de mis hermanos está enfermo. Y yo le digo, alguien de mis hermanos está enfermo. Y mi esposo dice, no, estás loca. Dice, no, digo, alguien de mis hermanos está enfermo. Me retiro a mi celular que estaba en mi cama. Antes de coger el teléfono, ya me suena el teléfono y era sido un hermanito mío que está de aquí a 6 horas. Él me dice, Blanca, me reventó la úlcera, estoy sangrando el estómago, estoy haciendo las heces con sangre. Digo a mis hijos, miren, y a mi esposo, miren, digo, cómo el Señor me habló. Y yo le digo que el Señor hizo eso para sembrar más fe en mi esposo y en mi hijo que estaba aquí. Hermanitos, no sé si ese es un carisma o de qué forma puedo discernir, hermanito. Yo creo que en la medida en que se va ejercitando el carisma, en esa medida se va confirmando. En esa medida se va confirmando el carisma en el ejercicio. Yo me he equivocado y por eso no he dejado. Yo he seguido. Sin embargo, en otros momentos he acertado. Nosotros por eso tenemos que estar como vigilantes en el espíritu. Tenemos que estar vigilantes y conocernos a nosotros mismos para poder discernir y distinguir o diferenciar eso que nosotros vamos sintiendo, que nos va inquietando, que muchos le decimos emociones y otros le dicen manifestaciones en nosotros de Dios. En la medida en que vamos ejercitando, en esa medida se va confirmando. Ahora bien, es importante, como se ha dicho esta noche, que empecemos a estudiar qué es la palabra de conocimiento, cómo el discernimiento, o sea, es la manera de nosotros empezar a instruirnos para ir conociendo el don que se va convirtiendo en carisma en la medida en que lo vamos usando con el pueblo de Dios. Yo creo que si me falta algo por decir, la hermana Ada también está, Gilberto también puede decir y completar. Bueno, hay mensajes ya y otras. Aquí está la hermana Rita Ginebra. Ella pregunta que San Pablo habla en sus cartas a los Corintios. ¿Qué capítulo, Gustavo?
Habla en la primera carta de Corintios, habla en el 12, 13 y 14. Ahí incluso dice, los que tienen el don de profecía, que sean 3 y que lo ejerciten en el momento en que le corresponde uno por uno. O sea, da una serie de reglas y de normas de cómo nosotros poder hacer uso de los carismas, de acuerdo a los que están, vamos a decir, encerrados o cuadrados, o lo que presenta presenta Pablo. Después hay otro capítulo de San Pablo, creo que yo lo dije, déjenme buscarlo aquí, creo que fue en la segunda carta de Corintios, capítulo 6, segunda carta de Corintios, que ahí da una norma, va dando norma porque ya va concentrando todo como cuerpo místico, o sea, ya el carisma va adquiriendo una importancia, una revelación, una claridad de que forma parte de la iglesia. Entonces dice, espérate, esto no es cuestión de técnica, no, es cuestión de vivirlo y no apropiarnos. Es cuestión de entender que esto es de Dios y no es propio, que no es para yo brillar, que no es para como me dijo un hermano del planeta Júpiter. Un día me llamó y me dijo, hey, hermano Gustavo, tú que estás en la música, mira, ponte a hacer lo que yo estoy haciendo. Ahora estoy yendo a los grupos de oración y le digo que yo predico para que así me puedan llamar más. No, no. No es cuestión del uso propio personal o del beneficio personal, sino más bien del uso de Dios. Dios me llamó a mí en el 2007. 2007, Dios puso en mí un llamado que yo salí loco en esos ejercicios en Manresa, Altagracia. Y al primero que me encontré fue al Tuti. Y le dije, Tuti, oye lo que me está pasando. El Señor ha puesto en mi corazón que me va a hacer un Pablo en tierras extranjeras. Y ustedes saben qué, yo comencé a hablar de Dios cuando se enfermó nuestra hermana Denise, que Adalgisa dijo, Gustavo, te toca. Así. Porque mientras tanto yo estaba acompañando también a la familia Fortaleza. Y ahí comencé a hablar. ¿Cuántos años pasaron? Mucho. Este llamado de hablar de los libros del Padre Juanes, ya en este año hemos dado 2 cursos del libro 1, del tomo 1 de la colección Torrente. 2 cursos. Ahora en el 2021, ¿y de cuándo estamos hablando? Del 2007. Que duré mucho, es que yo no me puedo adelantar, esto es de Dios. Entonces es importante esperar el tiempo de Dios. Hay otra pregunta, Gustavo, aquí. Dice, hablaste algo de la esclavitud. ¿Puedes abundar más acerca de eso? No entendí. Su pregunta Ivette González. Fíjense, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros nos debemos a la iglesia. Nosotros no estamos por encima de la iglesia. Por más que el Señor me utilice a mí, lo que diga el cura, eso es lo que va. Eso es lo que va. Porque esa es mi autoridad en mi parroquia. Ahí, primero. Eso es lo que va. Entonces uno se somete a obediencia. Ahora, una obediencia que no está bien discernida, que no hay un discernimiento, te puede llevar o te lleva a una esclavitud. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, en tu vida de fe, de santidad, de progresión hacia la santidad, entonces tú no estás avanzando en nada. No estás avanzando. No estás avanzando. ¿Por qué? Porque no está haciendo fruto en ti. Entonces, tenemos que discernir. Tenemos que discernir que nosotros somos los que estamos representando a Cristo. Y que las personas ven a Cristo a través de nosotros, que somos instrumentos. Él es el que hace la obra. Vamos a dar 2 participaciones. Una Dilia que levantó la mano
Luego entonces hay otra pregunta y luego pasamos al momento de la oración para no pasarnos con el tiempo. Dilia, te estoy abriendo el micrófono. Tienes que darle a aceptar para que puedas hacer tu pregunta. Parece que no. Sí, está abierto el micrófono ya. Aló, ¿me escuchan? Sí, sí, está Perfectamente, abierto. Puede hablar, hermano. Lo puede que hablar. pasa es que no tengo luz, tengo problema con la luz, entonces está todo en inglés, donde están los tres puntitos, y por eso se me ha dificultado. Mi inquietud es que a mí me da como me preocupa mucho cuando el Señor se manifiesta y te manda a decir una palabra o tú estás viendo algo, lo que sea, y entonces a mí me gusta, trato siempre de buscar la manera de que alguien confirme, porque a mí me da mucho miedo, como que me da mucho temor, que eso no venga de mí, como tú estabas diciendo al principio. Entonces yo siempre trato de que de un hermano, que yo le tenga confianza, me le acerco, le digo, entonces ya yo me siento más segura, más confiada, de yo decir lo que el Señor me está mostrando, me está diciendo. No sé, siempre he tenido esa inseguridad. Entonces, ¿cómo uno logra vencer eso? Porque puede ser que no venga de Dios, pero si viene de Dios y yo me quedo callada, y en muchos casos me ha pasado que hasta que yo no lo digo, el Señor está ahí, porque es una situación difícil. Y la comunidad, como tú dices, es la que ayuda a discernir, te confirma. Bien, le voy a hablar de mi experiencia. Ok. En una ocasión yo fui a un grupo de oración y el Señor me puso en mi corazón que había una persona que el Señor estaba liberando como de opresión, que el Señor le estaba liberando de opresión y era una mujer. Y yo, así como usted, así también yo me mantengo en esa lucha interna, en ese discernimiento. Señor, muéstrame, ¿qué tú me enseñas? Dime. Pero hubo un momento que no aguanté más y lo dije. Y nadie dijo nada, ni nadie hizo nada. Todo había un silencio. Una señora me dijo, no será opresión, no, debe ser de depresión. Y yo me quedé callado. Y seguí. Al final del grupo de oración, vino una señora calladita y me dijo en el oído, hermano, yo era la persona que he vivido en opresión, yo me siento y con una depresión y con situaciones. He tenido situaciones difíciles. ¿Qué pasó ahí? Que ella le daba vergüenza que se supiera en la comunidad su situación. Otro caso. Hay cosas que el Señor te pone en tu corazón y que usted debe callar y no decirla. Ahora el Señor la pone, entonces nosotros tenemos que orar. Porque una revelación imprudente en un momento no oportuno hace mucho más daño en una comunidad que la propia revelación que el Señor ha puesto. Y el Señor lo ha puesto. Otro caso, vivido ahora mismo, estuve en un retiro, en el retiro del Ministerio de Evangelización Buena Nueva. El Señor puso una palabra en una hermana y dijo, el Señor le está hablando a una persona del Ministerio de Música. Y dijo un hermano ahí mismo, lo confirmo. El Señor siempre muestra, siempre dice, Él no nos deja. Ahora, si nos equivocamos, tenemos que empezar a estudiar y aprender. Y no maltratarnos a nosotros mismos.
porque entonces vamos a cortar ese carisma que el Señor ha ido suscitando en ti o en mí. Entonces siempre tendremos esa guerra, ese interno de ese discernimiento, que vuelvo y repito, que cuando nos vamos conociendo y vamos teniendo una intimación profunda, una intimidad profunda con Dios, entonces vamos dándonos cuenta de cómo Dios nos va hablando y nos va moviendo a nosotros en lo personal y cuando estamos en el servicio. Bueno, mira, Gustavo, ya no queda tiempo, pero yo dije que iba a dar un chance más. Hay una pregunta y está Orlando, esperamos que seamos concisos en todo. Dice, ¿puede el Señor quitarle un carisma a una persona que no lo ponga en uso y verlo reflejado en otra persona cerca de ti? Pregunta Zenaida. El Señor sí puede quitarnos un carisma por la falta del uso, por la falta de uso. Claro que sí. Claro que sí. Él es el dador. Él lo puede quitar. Le doy la palabra ahora a Orlando por la última participación y luego pasamos al momento de oración, Gustavo, para no usar con el tiempo. Orlando, estoy abriéndote el micrófono. Adelante, Orlando. Orlando, tiene la mano levantada. ¿Cómo es más fácil decir? El Señor me ha hablado o me dice o yo siento en mi corazón que el Señor me pone en mi corazón una palabra de conocimiento. Porque hay muchas personas que se valen de eso para que el pueblo lo escuche y le siguen a esa persona. Porque yo tengo algunas personas a mi lado, cerca de mí, por ahí, que tienen un grupo de oración y, no, yo quiero ir donde fulanita de tal porque Dios le habla a ella. Yo quiero ir donde fulanita está para que me ore porque Dios le habla a ella. Entonces, los otros seguidores no tienen esos dones y no lo siguen. O sea, no se dejan orar por esa persona. En mi pregunta. La pregunta tuya tiene una catequesis, una formación. Cuando yo recibí, yo no me acuerdo en qué año, Gilberto, en una clase de la escuela de jóvenes, de 2 o 3 que yo participé, se habló sobre el taller de profecía. No, fue en un congreso, creo que nacional, ahí en Jainamosa. Y se decía en ese taller de los carismas, se decía, es mejor decir, yo siento en mi corazón tal y tal cosa, que decir, el Señor dice tal y tal cosa. Y yo desde ese año siempre digo así. Cuando me tocaba, cuando vivía en la República y teníamos retiro, yo le decía en el oído a Robert Díaz tal y tal cosa. En el grupo de oración San Gabriel, a cualquiera, a Evelyn que está por aquí, yo siento tal cosa. O sea, y yo decía a los hermanos para que ellos confirmaran. Y Robert me hacía seña con la cabeza y lo decía. Y yo entonces lo decía o él lo decía. Si yo digo, yo siento en mi corazón, un ejemplo, que el Señor está derramando su amor sobre una mujer, por ejemplo. Si el Señor está derramando su amor sobre una mujer, se va a confirmar. Si el Señor no está derramando su amor sobre una mujer, entonces no se va a confirmar eso. Pero como yo dije, yo siento en mi corazón, yo soy, ¿quién soy yo? Yo puedo equivocarme. Entonces, ni quedo mal ante Dios, ni quedo mal ante el pueblo, ni quedo mal ante mí mismo, ante mí. ¿Por qué? Porque yo siento en mi corazón, yo estoy diciéndolo, el pueblo lo confirmará. Yo me puedo equivocar. Yo no estoy afirmando el Señor esto, no.
yo siento, es un sentimiento que el Señor ha puesto en mí. Entonces, así yo digo las cosas. Yo siento en mi corazón que el Señor está tal cosa o lo que sea. Entonces, el asunto de que una persona sí, una persona no, Pablo dice que todos tenemos carisma, pero señores, estamos unidos por el cuerpo místico que es Cristo, por la iglesia. Estamos unidos como iglesia, pero no somos uniformes. O sea, no todos cantamos, Orlando, no todos predicamos, no todos tenemos el don de orar por los enfermos, por curación. Fíjate que a la hora, por ejemplo, en mi caso, aquí en Nueva York, a la hora de yo ir a un sitio, yo lo primero que hago es que llamo a mi hermana Juana. ¿Por qué? Porque yo entiendo que mi hermana Juana ha recibido el don de orar por los enfermos. Ella ejerce ese ministerio. Yo lo que hago es ejerzo la música. Entonces, como yo ejerzo la música, ella ejerce el ministerio. Entonces yo voy con ella a donde haya que ir. Y cuando toque orar, yo digo, hermana, le tocó. Le tocó. ¿Por qué? Porque el Señor me lo puede regalar a mí ese don. Pero hay personas, cada quien tiene su función dentro de la iglesia. Aquí hay un coordinador, un animador. Yo no estoy animando, yo simplemente estoy dando el tema. Aquí hay un animador con la música, mi hermano Valentín. O sea, y yo no estoy tocando, aunque yo sea músico. Entonces, es posible. O sea, cada quien tiene su carisma y yo lo que creo es que debemos de vivirlo en humildad para no ancharnos, no engrandecernos, porque le vamos a quitar la gloria al Señor. Amén. Y al contrario, si encontramos un hermano que tiene un carisma, lo ideal es que sigamos apoyando, nos unamos para que el carisma siga dando fruto, haga su eficacia, haga lo que tiene que hacer. Amén. Pues entonces vamos a orar, Gustavo. Hay inquietudes que tienen algunos hermanos, ya luego veremos ahí cómo están pidiendo tu comunicarse contigo, pero vamos a orar ahora. Yo quiero recordarle que esto es un taller sobre introducción a los carismas. Ya iremos viendo que los carismas, ¿verdad? Como ustedes han estado hablando y como Gustavo habló, hay una lista que tiene Pablo. Y hablar de los carismas según los bloques, ¿verdad? Es bastante amplio. Ya luego nosotros, luego de esta introducción que estamos dando basado en el libro número 8, iremos dando todo ciclo de formación sobre los carismas, que podemos hablar lo de poder hablar, lo de poder orar. O sea, ya ahí veremos ya otros que se tomarán más tiempo, donde tenemos un momento de práctica. Gustavo ha contestado algunas preguntas relacionadas a algunos de los usos de los carismas, pero estamos hablando a nivel general, una introducción de los carismas, ¿verdad? General, es lo que estamos haciendo aquí. ¿Verdad? Que sabemos que podemos durar todos los libros. Ya el padre Juan tiene, la colección tiene bastante. Así que nada, Gustavo, ahora vamos a orar y vamos a disponernos para que todas esas inquietudes que la gente tiene ahora, que tenemos ahora, que todo lo que tú nos has refrescado, el Señor también lo siga moviendo por ese mismo Espíritu Santo que se nos ha dado, y así podamos seguir perseverando y motivándonos más a aprender y a poner en práctica el buen uso de los carismas, pero abriéndonos primero a esa acción del Espíritu Santo. Amén. Pues amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a recordar que frases o palabras que se repiten constantemente forman parte de esa pedagogía del aprendizaje y también de una manera de Dios hablarnos a nosotros puntualmente. Entonces hay que prestar atención a eso. Hay preguntas que podríamos responder, pero si tú, hermano y hermana, permaneces fiel a cada instrucción, vas a encontrar respuestas de esas preguntas. Estoy seguro, porque el Señor no se queda con nada. Él viene a saciarnos con pan, con alimento, nuestra hambre y nuestra sed, que es mucha. Y por eso nos disponemos, ponemos nuestro corazón, ponemos nuestro ser, ponemos todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que nos preocupa en las manos de Dios.
para que Él esta noche venga a sellar, venga a inquietar, que inquiete nuestro corazón, que inquiete nuestras vidas, que nos lleve a pensar en nuestro servicio, en qué servicio estoy dándole al Señor hoy. Y que el Señor, con su gracia, venga a canalizar en nuestras vidas cada una de nuestras emociones, cada uno de nuestros sentir. Ponemos en tus manos, Señor, lo que tenemos, lo que somos, las cargas, los problemas de cada uno de nosotros, que muchas veces nos paralizan, no nos permiten caminar y seguir avanzando hacia ti, respondiéndote, Señor, de una manera sencilla y humilde. Pedimos, Señor, tu gracia en esta noche para que los carismas que están distribuidos en toda tu iglesia, representada en cada uno de nosotros aquí esta noche, nosotros lo pongamos a tu servicio, Señor. Pero también pedimos que te hagas el encontradizo con nosotros, Señor, para que vengas a llenar nuestras vidas, para que vengas, Señor, a poner una vasija, hacer una vasija nueva en cada uno de nosotros, donde podamos transparentarte, Señor, donde podamos dejar nuestro pecado, dejar nuestro mal, para seguir hacia adelante en un servicio puro y sano. Sánanos, Señor, sana nuestro corazón, sana nuestra alma, porque no hay nada mejor que vivir la salvación que se vive a través de la sanación. Qué bueno eres, Señor, que nos llama. Qué bueno eres, Señor, que nos tienes en tus manos para formarnos, para que nosotros vivamos experiencias propias, experiencias tuyas, Señor, para fortalecer nuestra vida de fe, para fortalecer la vida de fe de los demás, para nosotros poder cumplir con nuestra misión y que nosotros en el servicio podamos hacerlo de una manera de entrega total, pero no por la obligación, no porque hay que hacerlo, no por el cansancio, sino por el agradecimiento de que no tenemos forma, Señor, de agradecer todo lo que tú haces y harás por cada uno de nosotros. Por eso, Señor, bendícenos a cada uno, úngenos y llena nuestras vidas de tu presencia. Y danos, Señor, la gracia de nosotros poder mantener la fidelidad en estos 4 semanas, en estos 4 lunes, para seguir nutriéndonos de ti. Gracias, Señor, por regalarnos al Padre Juanes. Gracias, Señor, por regalarnos la comunidad de las visitaciones de la Eucaristía. Gracias, Señor, por regalarnos la iglesia, la parroquia, nuestros grupos de oración. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito seas. Amén. Amén, hermanos, amén. Antes ya de despedirnos, recordamos que nos veremos el próximo lunes en el mismo horario, que estamos usando el libro número 8 de la colección Torrentes, Introducción a los Carismas. Lo pueden conseguir en la comunidad de la Visitación de la Eucaristía, que está laborando de 9 a 1 de la tarde. El costo son 450 pesos. Y nada, seguimos adelante, vamos a seguir orando para que esto que hemos estado compartiendo dé frutos en nuestra vida. El material será compartido a través de la página de la comunidad, del enlace. Ya se les va a mandar el enlace por WhatsApp para que lo puedan también descargar, toda la información de la participación del hermano Gustavo en el día de hoy.
Que el Señor los siga fortaleciendo y bendiciendo. No sé si está por ahí el Padre Juan de Jesús. En dado caso que el Padre Juan de Jesús no esté, que no lo hemos visto, tenemos, me parece que un diácono pedido Abreu ahí. Si puede el diácono ejercer su carisma, le abrimos el micrófono y nos imparte la bendición en esta noche. Así como dice Gustavo, la tenemos todos carismas. Entonces, que levante la mano el diácono por ahí para buscarlo, porque no lo encuentro ahora. Si alguno de los muchachos que están en el Fox me ayudan a buscarlo para abrir el micrófono. Tiene el micrófono abierto ya. Gilberto. Sí. Es Betania. Betania. Tú estás con ese, pero que ese diácono, pues no, si no damos la bendición Sí, nosotros. sí, es una historia larga, pero sí, no, él no está conectado, perdón. Perfecto, gracias entonces. Pues nada, entonces damos gracias al Señor. Si no hay algún diácono que esté conectado con el nombre de otra persona, para hacer el contrario, damos gracias a Dios y pedimos su bendición, que nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos acompañe. Y todos juntos, Señor, damos gracias también por la intercesión de tu Madre María, que siempre está con nosotros. Y les decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Volvemos a revestirnos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen buenas noches. El hermano Valentín, si quiere acompañarnos con una canción de despedida y sus apuntes, para como se ha gustado, importante, recordar, oremos por la actitud, las actitudes frente a los carismas, ¿verdad? Para que el Señor también nos ayude a nosotros a tener ese sano aprecio, esa petición humilde, esa disponibilidad, ese orden en el uso y sobre todo ese conocimiento siempre mayor, para que el Señor nos vaya preparando para actualizar en nosotros con su Espíritu Santo los carismas. Que pasen buenas noches. Hermano Valentín. Se desconectó también. Bueno, pues la paz del Señor con cada uno de nosotros. Amén.